Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esperamos que esta noche podamos compartir un poco acerca de cómo ser discípulos. Hoy vamos a hablar sobre 3 versículos específicamente y que hoy podamos comentar, o si tiene alguna inquietud ahí puede exponerlo, y de igual manera después, si quiere, dar su opinión al respecto. Pero antes que nada queremos iniciar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios porque este día nos permitió terminarlo bien. Estamos en casa todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros aquí en la casa, y queremos darle gracias a Dios por eso. Amén. Señor, te damos gracias porque en este día tú nos has guardado, como lo sigues haciendo cada día, cada mañana, que nos das vida, nos das aliento, Señor, para caminar en pos de ti, Padre. Y cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos sabemos que es por tu misericordia, Padre bendito. Y hoy queremos poder agradecerte y sobre todo poder atesorar cada palabra, cada escritura que leemos, Señor, para poder hablar de ti con alegría y con libertad, Señor Jesús. Te damos las gracias. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de ser amable con los hermanos. Estamos hablando de ser amables con los hermanos en Cristo, en la familia de la fe. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha sufrido algún acto donde no han sido amables con ustedes? Amén. De verdad, se siente feo cuando a uno lo tratan mal, o cuando no, la persona que lo atiende o que le habla a uno no es amable. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos, podríamos decir, hasta despreciados por o algún gesto de manera despectiva nos incomoda. Pero aquí, a través de los versículos que vamos a platicar un ratito, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy. Para eso quiero invitarle a que busque Efesios 4:32 y que podamos platicar un poquito acerca de ese versículo. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo le pregunto, ¿Dios se cansa de perdonarlo a usted? No. Por aquí dicen que no sé qué opina usted. ¿O alguna vez usted ha sentido que Dios se ha cansado de perdonarlo? Ahí usted puede responder también. A veces nosotros actuamos de una manera donde nos cuesta perdonar, nos cuesta ser misericordiosos con los hermanos, porque, como dice uno a veces, ya rebalsó el vaso, ¿verdad? O tal vez uno se siente mal que uno quiere ayudar a algún hermano, y el hermano, como cuando le dice a uno, el papá al hijo, te entra por aquí y te sale por el otro lado. Entonces a veces nosotros nos sentimos de esa misma manera con algún hermano cuando vemos la necedad o la terquedad, podríamos decir, de que uno tal vez queriendo ayudarlo y el hermano no acata la indicación. Entonces nosotros nos sentimos mal por eso. Pero la palabra de Dios nos está diciendo lo contrario. Igual como nosotros cuando llegamos ante Dios y le pedimos perdón, aquí la palabra de Dios nos está
animando a que nosotros también seamos amables con los hermanos. Si no son amables con usted, pues tenemos que ser ejemplos nosotros. Por ahí hay un dicho que dice, si uno quiere amigos, muéstrese amigo. Entonces el primer punto que nos dice en este versículo es, antes sed benignos unos con otros. Benignos entiendo yo que quiere decir que seamos bondadosos o que hagamos el bien unos con otros. Si a alguien le hace un bien a usted, usted tiene el buen deseo de también querer ayudar a un hermano. Igual de la misma manera dice después, misericordiosos. Es decir, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros hasta este día, que nosotros cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que vamos a los pies del Señor, encontramos su misericordia, encontramos su perdón, encontramos ese consuelo. Entonces, de igual manera, nosotros al recibir eso, pues es lo que Dios nos está pidiendo, que lo demostremos con nuestros hermanos de una manera amable. Y finalmente, en la parte final de este versículo dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros, si somos imitadores de Cristo, pues aquí nos está dando un pequeño aliciente al recordarnos que nosotros tenemos que también perdonar a nuestros hermanos. Esa es una manera de cómo podemos ser amables con ellos. Luego quiero que busquemos 1 de Tesalonicenses 5, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Mientras buscamos aquí, a ver qué dice la palabra de Dios de ese versículo. Capítulo 5, versículo 15 de 1 Tesalonicenses. Ahí búsquelo. No tiene, 1 Tesalonicenses. Es moderna la Biblia que tenemos aquí, no lo tiene. Vamos a ver. Ya está. Bueno, ese no lo encontré aquí, pero también lo tengo en las anotaciones. Dice la palabra de Dios 5:15. Bueno, que leámoslo aquí, que lo escuchen. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. No pague a otro mal por mal. Al leer este versículo, lo que me llama la atención es de que dice, no pague a otro mal por mal. Es decir, si alguien actúa de una mala manera o mal, valga la redundancia, hacia mí, pues yo no tengo que actuar de la misma manera. Muchas veces, humanamente, uno es débil o tiene un temperamento fuerte. Entonces, la primera reacción es, si este me hizo mal, pues yo igual le voy a hacer lo mismo que él me hizo, que me despreció, pues yo también lo voy a despreciar. Es por ponerle un ejemplo. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo todo lo contrario. Si a usted le hacen mal, pues dice la palabra de Dios que usted no pague con otro mal. Al contrario, nosotros tenemos que pagar o hacer el bien. ¿Por qué? Porque ese es como Dios actúa, la manera como Dios nos está diciendo de que vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Porque ¿de qué le serviría a la gente decir, este es otro cristiano más que mira, que hacia aquí, hacia allá? Pero cuando uno
no regresa a ese mal, pues la gente puede tener una mejor percepción de lo que nosotros queremos reflejar. Entonces dice en la segunda parte, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Nos está animando la palabra a que hagamos el bien unos con otros y para con todos, no solo al que me cae bien, no solo al que es mi amigo, no solo al que está cerca de mí, sino que a todos, dice, por igual. Bueno, el igual yo lo agregué. Dice, y para con todos. Eso es lo que Dios nos manda. Imagínense que Dios hubiera dicho la salvación. Bueno, al principio dijo que Él venía por su pueblo, pero al ver que su pueblo no quiso recibir esa salvación o ese perdón, pues Él lo extendió hacia los gentiles y en esa parte entramos nosotros. Amén. La gracia de Dios nos alcanzó. Entonces, igual como la gracia nos alcanza, nosotros tenemos que hacer así, pues igual con todo mundo, no solo con el que me agrada. Hay un versículo que dice que mérito, no sé si así dice, ¿qué mérito tiene amar a quien te ama? Entonces ahí vemos la palabra. Entonces ahí vemos cómo Dios nos confronta con la palabra, que nosotros estamos siempre, tenemos que ir un pie adelante ante lo negativo. Y finalmente, otra manera de cómo nosotros podemos ser amables con los hermanos está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Por aquí veo un comentario que dice, si nos hacen un mal, debemos responder haciendo el bien. Amén. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice esta versión. Por ahí me tomé en buscar otra versión y me llamaba la atención cómo lo describe este versículo. Dice, según la versión amplificada, dice, el siervo del Señor no debe ser pendenciero, dice, pelear y contender. En cambio, debe ser amable con todos y de buen genio, preservando el vínculo de la paz. Debe ser un maestro hábil y adecuado, paciente y tolerante y dispuesto a sufrir mal. Es decir, aquí, como dicen, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero dentro de todo eso, si usted hace lo que Dios le manda de buena manera, con un buen ánimo, pues dice, preservando el vínculo de la paz, usted está demostrando que está dispuesto a sufrir mal. O sea, no todos le van a recibir con una sonrisa, una palabra de exhortación. Incluso hay personas que uno da palabras de ánimo o de aliento y no son bien recibidas, porque pensamos de que no me lo está diciendo de corazón o no me lo está diciendo de la manera correcta. Acuérdese que Dios dice que también es necesario exhortarnos unos a otros. Pero en este punto, lo que Dios nos está dando un ejemplo de cómo podemos ser amables con los hermanos es que no debemos de pelear ni contender. En cambio, debemos siempre buscar la amabilidad unos con otros. Amén. Así que eso es parte de lo que hoy les quería compartir
de cómo podemos seguir siendo discípulos, ser buenos discípulos, pues aquí nos da 3 formas en estos 3 versículos cómo mostrar nuestra amabilidad con los hermanos. Ser bondadosos, misericordiosos, perdonar a nuestros hermanos, no pagar mal con mal según lo que dice la palabra de Dios. Siempre debemos buscar el bien hacia el hermano y para con todos. Y finalmente dice que no hay que andar buscando la pelea ni la contienda, sino que tenemos que buscar siempre un vínculo de paz. Amén. Dice en la palabra que la palabra mansa aplaca la ira. Amén. Por ahí la hermana Celina hace un comentario que dice: la palabra mansa aplaca la ira. Así que si usted de repente está en un momento, en una discusión, ahí la misma palabra dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay que guardar silencio, hay que controlarnos, y con una buena palabra, una palabra amable, usted puede bajar ese fuego que hay en ese momento, ya sea con alguien de su casa, con su esposo, con sus hijos, dentro de su trabajo. En cualquier momento usted puede hacer uso de la palabra, echar mano de la palabra de Dios y opacar ese momento con una palabra mansa. Amén. También dice un dicho, ese es un dicho. Ajá. Más vale estar en paz que tener la razón. Y peleamos porque tenemos la razón, pero más vale estar en paz que tener la razón. Amén. Eso es bien cierto, ¿verdad? O sea, ¿para qué nos vamos a desgastar en algo que sabemos que tiene su respuesta o está solucionado, sino que tal vez la otra persona está ciega o renuente de que esto es así y así, pero si usted ante eso no le da importancia, pues usted puede ganar más que, como decía aquí en este versículo, no buscar la contienda. Al contrario, Dios se va a encargar en su momento de aclarar el pensamiento de la otra persona que está cegada. Ahí puse una pregunta, a ver. Veamos, aquí hay una pregunta. Dice, si alguien nos hace un daño grande, ¿debemos ir a los tribunales a contender? Por favor, dar opiniones. ¿Qué opina usted de esa pregunta, hermano? Los que están ahí en sintonía, le repito la pregunta. Si alguien nos hace un daño grande, ¿debemos ir a los tribunales a contender? Por favor, dar opiniones. ¿Qué piensan? Alika dice que no. Yo hoy he cambiado mi mente, hoy digo que no. Hermana Celina dice que no también. Mariceli dice que no sabe. Que sí. Y mi derecho. O sea, la palabra de Dios nos dice que todos tenemos ese libre albedrío. Bueno, de hecho, yo les comento, yo tuve una experiencia donde llegué hasta los tribunales, no a buscar una contienda, sino que a tratar de resolver un problema con una persona donde teníamos que aclarar nuestras cuentas, ¿verdad? Al final llegamos a un buen término, pero ahí, como dice Mariceli, cada quien tiene su opinión, buscar defender sus principios o si está siendo ofendido, buscar algo ahí a su favor. Aquí dice hermana Celina de que hoy no, dice Alika, dice que no. El pastor fue el que hizo la pregunta. ¿Usted qué opina? O si usted ha tenido alguna situación donde ha decidido no contender, ¿qué opina? Si no puede opinar en este momento, pues ahí le queda la pregunta para que lo haga más adelante.
La idea es que opinen, ¿va? O sea, nadie va a buscar su opinión. Sí, recuérdese, aquí dice el pastor, nadie, nosotros le vamos a decir, uy, no, el hermano está diciendo que tiene que ir a contender. Aquí dice, uy, no tiene que contender. Bueno, ahí es opinión. Acuérdese que este día se ha hecho para que usted exprese sus ideas, exprese sus opiniones, ahí a la luz de la palabra. Vimos hoy 3 versículos, ahí está esa pregunta donde usted puede poner su opinión y no le vamos a criticar su opinión, al contrario, es para enriquecer esta reunión. Amén. Bueno, aquí dice hermana Evelyn, depende de la agresión que se nos haga, dice. Yo interpreto la opinión de ella es de que si en una situación donde se siente ofendido o que puede agraviado, como dice el pastor, llegar a un extremo difícil, pues hay que acudir, hay que buscar una solución. Aquí de hecho pone Mariceli, pienso que si es una situación muy complicada, sí se puede llegar a un tribunal como un ente mediador. Verónica dice también, depende de la situación. Por ejemplo, dice hermana Evelyn, una mujer que es agredida debe ir a los tribunales. O sea, es un buen punto. Hermana Margarita dice, lo mismo pienso yo. Entendería que piensa lo mismo que hermana Evelyn. Como ven, o sea, hay situaciones que ameritan. De hecho, creo que un par de días atrás, muchos días atrás hablábamos de eso, de que cuando usted necesita confrontar a alguien, dice que usted busca a un hermano, va y confronta a ese hermano para que entre en razón y que hacerlo entrar en razón o razonar o solucionar el problema. Sonia dice que piensa que se puede, pero pacíficamente. Ok, hermana Sonia dice que se puede de una manera pacífica. Bueno, de hecho tuve otra situación. Quizá yo, para mí era la palabra de Dios hoy. Me tocó ir al Ministerio de Trabajo también a solucionar un problema con una persona que nos ayudaba con los niños. Llegamos a un buen término. Fue la otra cara de la moneda. Yo tuve que solventar a la otra persona, pero si ve, uno es libre de tomar la vía correcta, siempre y cuando nosotros como cristianos bajo la guianza del Espíritu Santo. No sé si hay otro comentario, si no. Yo lo estoy escribiendo, pero voy a decir, lo principal es no contender. Ok, no buscar contienda, como dice el versículo final que estuvimos leyendo. Siga, Paul, dice hermana Margarita. Amén. Escriban ustedes y podemos seguir platicando un poquito más acerca de eso. Antes de pasar a otra cosa, pues eso es lo importante, que podamos dar nuestra opinión. Sin buscar contienda, usted puede buscar soluciones y, como decía el encabezado de hoy, lo que estamos hablando, ser amable con los hermanos. Usted puede exhortar a un hermano de una manera amable. Porque la palabra dice que bienaventurados son los pacificadores, los que buscan la paz. Entonces, amén. Hay situaciones que nos van a hacer llegar a determinadas instancias para que ahí se solucionen las cosas, pero de manera pacífica. Si ya entrar a la contienda, entonces es mejor retirarse. Amén, amén, amén. Ahí vemos lo que el pastor decía acá, es buscar una solución pacífica, sin contender. Bueno, les animo a que el próximo martes podamos interactuar un poquito más con sus comentarios. Esa es la idea de esta reunión. Les dejo
el tema del próximo martes para que usted pueda desde ya pensar y opinar. Dice, tener paciencia con los hermanos. Amén. Eso vamos a hablar el próximo martes. ¿Alguna vez algún hermanito por ahí le ha colmado la paciencia? Pues ahí haga la lista y el próximo martes la publica. Y vamos a orar para que... Y vamos a orar por liberación. No, de verdad, le animo a que podamos comentar, podamos hacer de esta reunión un momento donde tanto usted que ve el video y como nosotros aquí en casa compartimos, podamos dar nuestra opinión. Acuérdese, la misma palabra de Dios nos anima a que escudriñemos la palabra. No todo lo que usted oye es de decir amén y amén, sino que es necesario que usted tenga bien claro lo que dice en la palabra de Dios y que lo exponga. Terminamos con el comentario que pone hermana Sonia aquí. Dice, yo pienso que sí se puede, pero pacíficamente. Al igual que el pastor decía, pues ella piensa lo mismo. De una manera pacífica usted puede buscar solucionar alguna situación. De hecho, para eso existen las leyes, para buscar soluciones. Amén. Amén. El hermanito Fede dice Evelyn. Vamos a ver qué dice Fede en estos días. Amén. Les recordamos que el día de mañana tenemos invitado especial para que se sintonice también a las 6:30. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque hoy pudimos hablar un poco de tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a tener ese deseo de ser amables unos con otros, buscar siempre resolver los problemas con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo de una manera amable, de una manera pacífica, Señor, donde tú nos dices por tu palabra que siempre busquemos esa benignidad unos con otros, ser misericordiosos, ser amables, Señor, y sobre todo dejar que tu luz sea la que se muestre a través de nosotros, Señor Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.